día de hoy también tiene que ver con lo que estábamos haciendo ayer y trabajando ayer con la posición de varios elementos. Esta es una forma un poco más sencilla de la que vimos ayer. A ver, estábamos ubicando algunos elementos con la palabra display y esa palabra display pues nos sirve para hacer ese tipo de trabajos. Sin embargo, dentro de esas palabras display pues hay varios usos que le dimos el día de ayer. Existe un elemento que es el elemento flex o el elemento flexbox, como tratándolo como si fuera una caja flexible, y ese también pues me permite manipular los elementos de cierta manera. Si ustedes recuerdan, había una manipulación de elementos que estábamos haciendo el día de ayer. Eh, por aquí voy a reducir aquí mi zoom. Y estábamos ubicándolos dentro de una cuadrilla. Entonces, este elemento que está aquí eh, de posición, que también me permite ubicar elementos, pues se basa en una cuadrícula o en una grilla, y por eso ese elemento pues se llama grid. Entonces, ese elemento, recuerden que lo que hace es posicionar los elementos que contiene como en una cuadrícula. Entonces, por aquí él ubicaba varios elementos de acuerdo a una parte de la cuadrícula o de acuerdo a los elementos que está ocupando dentro de una cuadrícula. Entonces ahí es donde este posicionamiento pues es como si ubicáramos todo en una cuadrícula. Muy parecido al elemento que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy pues hay un elemento que se llama flex y ese elemento flex pues no necesariamente maneja un sistema de cuadrículas, de posiciones de cuadrícula, ¿sí? Eh, Recuerden que cada una de estas filas y columnas pues tiene ubicaciones. El flex es un poquito más, bueno, no es tan estricto en tener alguna posición exacta dentro de una grilla, ¿listo? O dentro de una cuadrícula. Entonces, ese elemento pues sí va a ser muy parecido a esto, se pueden utilizar los dos, pero pues el elemento flex tiene una pequeña variación. Aquí abajito, dentro del cuadro amarillo que tengo abajo, el cuadro amarillo es un flexbox o digamos, una caja flexible. ¿Listo? Dentro de él, pues hay unos elementos, hay tres elementos, y esos tres elementos, pues son también flexibles a la hora de ubicarlos dentro de la caja de color amarillo. ¿Bien? Entonces, esos elementos son los que vamos a empezar a manipular también en su posición. Vamos a suponer, pues, a tener una caja de trabajo que es el marco amarillo. Esa sería nuestra caja flex o nuestro flexbox. Y dentro, los elementos pequeños o los que están contenidos dentro, pues también son los que vamos a poder manipular para ubicarlos. Esta es otra forma también que tenemos entonces de posicionar pues algunos elementos fuera de la grilla que ayer pues la mencionamos. Bien, entonces voy a mostrar aquí el código un momento. Em, el código que está aquí y de los elementos, como hemos venido trabajando, hemos trabajado con esa etiqueta div, que es de división. Aquí estamos haciendo, digamos, una división grande, ¿sí? La primera etiqueta div es nuestra división grande, la de la caja grande. Miren que aquí la estoy llamando con una clase. ¿Sí? Y las otras son divisiones pequeñas. ¿Listo? Son tres divisiones pequeñas que por supuesto se crearon para contener algunas imágenes y por supuesto de pronto colocarle algún color, como pasa aquí en este ejemplo. La primera tiene un color azul, la segunda tiene una especie de un rojo y la otra tiene un verde. ¿Bien? Entonces, esa es otra propiedad también que pues va en cada uno de los elementos individuales. Mientras que la caja contenedora, el Flexbox, pues solo tiene un borde amarillo y el fondo pues no está configurado, está el mismo fondo que tiene la página que es de color azul. Entonces, él no tiene fondo, simplemente tiene un marco. En este caso,
El código HTML es sencillo. Sí, son las divisiones las que tenemos que pensar que, pues, cuántas vamos a necesitar o cuántos elementos vamos a colocar dentro de la hoja flexible, ¿listo? O dentro del Flexbox, ¿listo? Eso es lo que tenemos que pensar primero con HTML. Lo otro ya se va al estilo. Recuerden que todo lo estamos manipulando en el estilo y ahí es donde tenemos que tener, pues, presente todas las modificaciones que vayamos a hacer. Ya sabemos que tenemos 3 elementos, que cada uno tiene un nombre de clase. Mire, aquí este lo llamé Box Flex. A la caja 1 que contiene una imagen, pues B1, a la otra la llamé B2, a la otra B3. ¿Listo? Como para diferenciarlas de cuál de las tres es. Entonces, el HTML bastante sencillo, eh, para que lo tengan presente. ¿Listo? De pronto las imágenes, por supuesto, si son muy grandes, se les puede colocar un ancho, ¿no? Para que traten de, por lo menos, de tener un ancho y no ser tan grandes como puede ser el origen de la imagen. Entonces, esta es la primera conformación para que se acuerden, ¿no? Esa es la que estamos utilizando. Bastante sencilla, ¿no? Una división grande, que es la caja grande, y 3 elementos internos con una imagen, con un nombrecito, eh, y bueno, y con su imagen con la etiqueta IMG. Entonces, en este caso, esto básicamente es lo que nos está mostrando inicialmente. ¿Ven? En CSS o en la hoja de estilo, por aquí está la clase BoxFlex, que fue la que yo le di a la caja, miren acá, BoxFlex. Entonces estoy llamando a la clase, ¿listo? Estoy utilizando la clase para manipular las propiedades. En este caso, entonces, esta clase eh, tiene el display y está configurado en lo que vamos a ver que se llama Flex. ¿Listo? Recuerden que aquí hay otras palabras que vimos el día de ayer. En este caso estamos viendo una bastante interesante que se llama Flex. Entonces, cuando yo le digo a la caja grande, que es la que tiene la clase BoxFlex, que su display, ¿sí? Pues si forma de mostrarse en pantalla sea Flex, eso hace que los elementos que estén dentro de la caja también se conviertan en Flex, ¿sí? O también adquieran esas propiedades Flex. ¿Listo? Entonces, eso es una de las características. Tengo mi caja grande donde voy a trabajar, ¿sí? Y resulta que aquí a esta caja le digo que tiene que tener una propiedad Flex. Y por supuesto, todo lo que yo coloque acá, no importa cuántos elementos coloque yo acá, eh, todos esos elementos pues terminan siendo también o adquieren la propiedad Flex en el display. Mientras que yo no le diga lo contrario, pues todo se va a manipular con esa propiedad Flex. ¿Bien? Esto es lo que va a pasar con este display Flex. Aquí lo que les decía, el borde es de color amarillo. Simplemente le estoy diciendo que coja un color amarillo. Y cada uno de los elementos por separado, el B1, el B2 y el B3, pues tiene un simplemente color para identificarlo. Entonces ese es el background color. Fuera de la imagen que ya saben que tiene, pues el background color lo diferencia también. Entonces ustedes ven que hay varios colores de fondo. ¿Listo? Esa es básicamente la diferencia. Si se fijan también la imagen, pues tampoco es que sea del mismo tamaño, ¿no? La imagen del lado izquierdo es, digamos que tiene un alto, es más alta que todas las demás. eh, y pues son diferentes imágenes, pues todas de ancho 200, pero con un alto diferente. ¿Listo? Entonces, ese es el contenedor que vamos a configurar, que se llama Flex. Bien. Bueno, entonces no se les olvide que las propiedades las vamos a manipular acá. Entonces, el display pues es Flex. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y voy a correr un momento por acá este código. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta de esa caja Flex, que es de color amarillo, ¿sí? Es que él tiene un eje principal. ¿Listo? El eje principal, si no se le dice lo contrario, es el eje horizontal. ¿Listo? Este sería el eje principal. Y el eje secundario
sería el vertical. ¿Listo? Si se le dice que lo tome de otra forma, entonces el primario pasa a ser este eje y el secundario, por supuesto, pues pasa a ser el eje horizontal. ¿Listo? Esa es una de las primeras cosas que uno puede decirle en cuanto a organización de los elementos que están internamente. ¿Cuál de los dos ejes es el eje principal? ¿Listo? Entonces, voy a decirle entonces aquí a a esta clase que tengo acá, le voy a decir flex, ¿sí? Aquí hay varios flex eh, mencionados. Voy a utilizar este primero que dice flex direction. ¿Listo? Entonces, la dirección me puede indicar qué es lo que primero voy a utilizar. Por defecto, acuérdense que está row, ¿sí? Ese es el eje horizontal. Y le voy a decir que ahora tome la palabra columna. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Tomar esta dirección como eje, ¿bien? Para organizar sus elementos. Voy a guardar por aquí. Recuerden que por defecto los elementos están en esta forma, como la están viendo ahí en este momento. No he actualizado la página, entonces vamos a probar la actualización de la página. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cambio de eje. ¿Sí? Los elementos ya cambiaron de eje y si usted se da cuenta, un elemento, que es el primero, eh, se organizó pues de forma vertical y todos los elementos pues le siguen. ¿Bien? Entonces, el eje principal yo lo puedo cambiar. ¿Bien? Esa es una forma también de colocar elementos, que yo los pueda pues manejar en sus ejes principales, ya sea por columna o ya sea por fila. En este caso, recuerden que el principal es row, ¿listo? O el por defecto, no es el principal, sino es por defecto, como siempre viene organizado cualquier elemento flex. Por defecto siempre van a ver las imágenes de esta forma. Si usted le dice que las quiere ver en columna, pues tiene que cambiar la dirección. En este caso, flex direction ya no va a ser row, sino va a ser eh, column, ¿sí? Que sería la columna. Hay una variación de row, que es row reverse, en este flex direction. Y en este caso, vamos a guardar. Vamos a ver un cambio en estas tres imágenes, aunque todas van a quedar de esta forma horizontal, ¿no? Bien. En este caso, ¿cuál sería el cambio? Si ustedes se dieron cuenta cuando estábamos solo con row, en la dirección row, las imágenes empiezan desde el lado izquierdo, se empiezan a organizar una tras otra. Entonces él empieza a organizar una tras otra. Bien, todas alineadas al lado izquierdo. Lo que hace row reverse pues es cambiar este eje izquierdo y esta primera imagen ya no se organiza por la izquierda, sino que lo que hace con el row reverse es cambiar hacia la derecha. Entonces los elementos ya se organizan desde el 1, por supuesto, se organiza desde la derecha. Y eso fue lo que nos pasó aquí en la prueba, ¿no? Miren que el elemento 1, el elemento 1, está ahora al lado derecho. Y de ahí hacia la izquierda, pues ya está el elemento 2 y el elemento 3. Bien. Entonces ahí es donde usted también puede cambiar el orden. ¿Sí? Digamos que la parte izquierda, la parte derecha, pues son donde se inicia la alineación, ¿sí? De estos elementos, o la organización o la dirección de estos elementos. Entonces, esta partecita de row reverse, pues hace las cosas de forma invertida. Por supuesto, vamos a ir aquí a la columna. Columna también tiene su parte reversa. Y ya vamos a actualizar aquí la hoja. Y miren que aquí se organizó partiendo de la parte inferior. La primera imagen está en la parte inferior. La segunda ya empieza hacia arriba y por supuesto, la última imagen queda en la parte superior. Entonces, ahí ya es donde cambia
la forma de ordenar o la forma de los ejes y cómo debe tomar en las imágenes de acuerdo al orden que le estamos diciendo. Entonces es la primera propiedad que uno puede manipular es el Flex Direction. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ese es bastante importante. Ya saben que por defecto es row, ¿no? Voy a colocarlo aquí row para que se acuerden que este siempre es por defecto. Si yo no lo defino, no defino flex direction, igual es row. ¿Listo? No se preocupen que igual es row. Entonces él siempre se va a comportar de esta forma y siempre van a ver todo a la izquierda. Para que lo tengan presente. Bueno. También hay una propiedad que pueden tener en cuenta con todos estos elementos. Voy a actualizar un momento acá. ¿Listos? Recuerden que estos elementos básicamente son todos del mismo ancho, ¿sí? Se repartieron pues desde izquierda hacia derecha. Ahí parece que nos quedará como un espacio libre hacia la derecha, pero pues es por el tamaño de cada una de las imágenes. Bien. También podemos utilizar alguna otra propiedad flex dentro de estos elementos. Por ejemplo, vamos a probar aquí una propiedad flex que se llama basis. ¿Listo? Esta flex basis está o se utiliza para darle un tamaño, para manipular el tamaño. ¿Listo? De este elemento. Entonces, yo le voy a decir que al primer elemento le pongamos, por ejemplo, 400 píxeles en cuanto a tamaño. Recuerden que por defecto las imágenes están a 200 píxeles. ¿Listo? Entonces, 200 píxeles, a esta le estoy diciendo con inicialmente a la primera imagen, que no tome los 200, sino que él se establezca como 400 píxeles. Entonces vamos a ver si nos toma el cambio. Bien. Y aquí el espacio de la caja, no de la imagen, de la caja que tenemos acá, pues por supuesto ya aumentó. Entonces miren que aquí se aumentó el tamaño, ¿sí? La imagen pues está de 200, pero el tamaño del espacio o de la caja flexible para esta imagen pues aumentó. Entonces aquí ya empezó a crecer el tamaño de esta caja nomás, de la caja 1. ¿Listo? Esta es la caja número 1. Las otras cajas pues sí permanecen ajustadas o se ajustan automáticamente pues al contenido, en este caso a la imagen. ¿Listo? Que tenemos en la parte de cada uno de los grupos, en la parte 2 y en la parte 3. Bien, eso también entonces este flex basis podría ser un parámetro que tengamos en cuenta para manipular y para que nos demos cuenta pues que también el tamaño de cada una de las flexbox también se pueden manipular. Aquí lo estaba haciendo en la 1, no en la grande, sino en la 1, pues para que se dieran cuenta cómo es el cambio de tamaño con respecto a las otras dos. En la caja grande, pues realmente se acomoda es al tamaño de la pantalla. ¿Listo? Recuerden que el display es acomodación pues al tamaño de la pantalla que tengamos. Entonces, pues es más fácil en los cuadritos pequeñitos o en las flexbox pequeñitas. ¿Listo? Que tenemos aquí creadas. Bien, ese nos permitiría entonces el basis, nos permitiría también manipular pues ese tamaño. Si lo queremos un poco más grande, esta caja flexible para ese elemento, pues la podemos estar aumentando eh, y cambiando, pues por supuesto, su composición. ¿Listos? Bueno. Hay otras características también que se pueden manipular de estos elementos que están aquí. Creo que aquí no he actualizado. Vamos a actualizar. Listo. Por ejemplo, fuera de este elemento que está aquí, Flex Direction, o el display que ya está activado, en este caso, ¿no? Recuerden que es importante activar el Flex en los elementos que estamos trabajando, porque pues tiene que tomar las propiedades y aplicar
lo que estamos haciendo. Aquí también podemos utilizar un elemento de justificación. ¿Bien? Justificación también va a manipular los espacios internamente de cada uno de los elementos. En este caso, la justificación la voy a hacer sobre la caja grande. En este caso, por defecto, siempre, por defecto, la justificación de este elemento siempre es o utiliza la palabra start. Eso significa pues que todos los elementos están justificados por defecto y pues esta es la imagen siempre que les va a aparecer, ¿sí? Así como todos están alineados a la izquierda, la justificación de los elementos pues también está aplicada en este momento. Entonces, la palabra start que aparecía por aquí, content, la palabra star o flex star, bueno, star es solito acá, en este caso star es solito, esta star es la que viene por defecto, ¿listo? Entonces, usted puede colocar aquí start, justificación start, guardar, ¿sí? Y cuando actualice, pues esa es la que tiene por defecto, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, las tardes por defecto, entonces esta no les va a mostrar pues mucho. Bueno, hay una diferencia así muy especial al inicio porque hasta ahora estamos trabajando. Lo que sí podemos hacer es cambiarla, por ejemplo, a una que se llama en. Voy a colocarle por aquí punto y coma. Voy a guardar los cambios y actualizo. Justifica los elementos hacia su parte final, ¿sí? Recuerde que la palabra anterior era estar como el inicio y la parte final. Entonces, él toma su parte inicial desde el espacio que está a la izquierda, ¿sí? Él, por defecto, casi todo lo que inicia, pues inicia desde el lado izquierdo. Y ahora él toma esa justificación, ¿sí? Y justifica los elementos dentro de un espacio del contenedor, pero los justifica hacia el otro extremo, hacia el final. En este caso sería hacia la izquierda, ¿sí? Miren que aquí ya no empieza, el elemento 1 no empieza a la izquierda, sino lo que hizo él fue mover los espacios y tomar la justificación hacia la izquierda. Entonces, él movió los elementos hacia el lado derecho, perdón. ¿Listo? Su inicio, pues sería básicamente el lado derecho y por eso él empieza a justificar los elementos a partir de la derecha. Mientras que en Star, pues hace lo contrario. Él empieza a tratar los elementos desde el lado izquierdo. Miren que aquí no empezamos con uno, que esa es la clave, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la dirección que estábamos aplicando aquí hacía que este elemento pues quedara al inicio, ¿listo? En cambio, en esta justificación, lo único que hizo fue desplazar todos los elementos hacia la derecha, ¿sí? No los organizó a partir de la derecha, sino los movió hacia la derecha y los empezó a, digamos, alinear hacia la derecha. ¿Listos? Ese es un cambio que pues se produce con esta palabra en. Voy a moverla otra vez a start para que vean otra vez el cambio. Y actualizar. Bien. Todos los elementos se movieron en el mismo orden y se movieron todos hacia la izquierda. Entonces empieza o su parte inicial para ubicar ese contenido que son los tres grupos que tenemos acá o las tres imágenes, pues lo hace a partir del lado izquierdo. Bien. Esa sería pues una forma, digamos, de alinear sobre este eje. Podemos cambiar también el start y le podemos colocar, por ejemplo, center. ¿Listo? Voy a decirle aquí archivo guardar y actualizar. Entonces miren que aquí los elementos hicieron una justificación que es como una alineación y esa alineación pues ya la hizo a partir del centro. ¿Sí? Ahí sí ya las imágenes están pues repartidas un poco mejor. ¿Sí? Y ahí ya pues se ven diferentes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta
esa alineación pues se basa más en el eje que estamos tratando, que en este caso sería el row, ¿no? Acuérdense que todos lo tenemos configurado como row, ¿sí? Por defecto, en el flex direction. ¿Listo? Bien. Vamos a cambiar entonces aquí el row de una vez por column. ¿Listo? Vamos a dejar aquí este en start. ¿Listo? Vamos a manipular esos dos. Flex direction lo vamos a decir que lo haga en columnas y justificar contenido pues lo vamos a dejar en start. Archivo guardar para que vean pues cómo es el origen o cómo es que hace inicialmente con las tres imágenes y si hay algún cambio cuando está en columna y yo justifico el contenido. Vamos a hacer el cambio de center. ¿Listo? Para que observen si hay cambio o no. Bien, actualizar. ¿Listos? Vamos a mirar las imágenes. Bien. Entonces, ¿qué sucede ahí? Recuerden que esto funciona por ejes. ¿Listo? Por ejes. Entonces, se está ajustando al alto que tienen estas imágenes. Digamos que no hay un espacio de sobra de arriba hacia abajo. Y por supuesto, pues él no tiene que justificar. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad, este justificar contenido, pues básicamente si estamos en columna, no es que nos funcione o se note el cambio. ¿Listo? Entonces, sí se podría llegar a hacer, pero pues ya notar el cambio es bastante complicado. Mientras que estamos aquí en columna, en fila, sí notaríamos los cambios. Le voy a colocar row. Ahí todavía está centrado. Y aquí sí se nota porque hay un espacio, pues, en la fila que no se ha llenado porque solo tenemos tres objetos, pero pues aquí sí los organiza de forma centrada. ¿Listo? Entonces sí se puede hacer en los dos sentidos, pero pues por supuesto hay unos que eh, no se van a notar. En el caso de las columnas, pues esa justificación va a ser un poco ya difícil de que la puedan lograr. Sí, es más fácil aquí en este eje que podemos darnos cuenta que las imágenes pues no alcanzan a ocupar el ancho de toda la pantalla. ¿Sí? Entonces ahí sí nos daríamos cuenta que estamos haciendo una alineación centrada, por ejemplo. ¿Sí? Si tuviéramos el espacio justo, pues tampoco nos daríamos cuenta en este caso. ¿Listo? Podría ser que tuviéramos una cuarta imagen también de 200 píxeles y pues ahí ya tenemos el espacio justo y no nos hubiéramos dado cuenta de estos movimientos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, esa alineación, pues también nos puede servir para ubicar los objetos como queremos, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cómo podemos utilizarlo. ¿Listo? Aquí también se puede colocar otro en Center que se llama Space. Bueno, hay varios. Por ejemplo, Space Around. ¿Listo? Colocarle aquí punto y coma y guardo. Bien. ¿Qué pasó en este momento? Cogió los tres elementos, cada uno de los tres elementos que nosotros tenemos, y esos tres elementos, él los ubicó eh, equitativamente en el espacio de toda la pantalla. Entonces, él cogió las tres imágenes y las separó y las ubicó pues con distancias equitativas entre ellas dentro de la pantalla. Entonces, básicamente las repartió en toda la pantalla. Entonces, esto también me permitiría organizar de pronto alguna imagen que yo quiera colocar. O un álbum de imágenes, pues se ubicaría bastante sencilla cada una de las imágenes, ¿no? Ese es bastante, pues, interesante también para cuadrar un poquito las imágenes y que queden bien repartidas. Por aquí hay otro space también. Este es fácil también de observar. Space between. Eh, yo le voy a colocar por aquí guardar. Y
aquí, ¿qué hizo? El espacio que está ubicando ya lo hace entre las imágenes o entre los objetos dentro del Flexbox. Entonces, lo que hizo no fue repartirlos en todo el tamaño completo, sino lo que hizo fue colocar distancias equitativas entre ellos. Entonces, ya se basó fue en separar los elementos, ¿sí? El elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3 con distancias equitativas. Mientras que antes, en el anterior, había cogido pues todo el espacio de la pantalla y había repartido las tres imágenes en ese espacio. Eso no es lo mismo pues que la distancia equitativa, ¿no? Aquí ya se dieron cuenta que la primera imagen estaba un poquito más corrida, ¿sí? Y la otra imagen pues también estaba un poquito más corrida, la tercera. Entonces, esa es una diferencia, aunque pequeña, pero esos dos elementos pues se pueden también manipular, ¿listo? Ese space o espacio entre ellos y el espacio alrededor, pues es uno de los que más se utiliza también para organizar. ¿Sí? Cualquiera de esos pues va a alinear los elementos y va a tratar de justificarlos dentro de nuestro Flexbox, ¿listo? Pues recuerden que nuestro Flexbox es el marco amarillo que tengo ahí, que nos está permitiendo pues contener esos otros tres elementos que también funcionan con la propiedad flex. Recuerden que esta propiedad flex pues también se le pasa a estos tres elementos por defecto, si lo contiene, ¿no? Entonces estos elementos adicionales pues también van a ser flex. Por ahora solo estamos manipulando la caja inicial, donde le definimos que tenía que ser flex, ¿sí? Tenía que adquirir esa propiedad en el display y ya lo que hagamos pues es lo que tiene que ver con el flex. ¿Listo? En este caso pues diciéndole qué dirección hay o justificando el contenido de esos elementos. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Pues no hemos hecho todas las, bueno, muchas de las cosas que se pueden hacer con este display flex, pero pues eso es básicamente los principales, ¿no? Para que lo tengan presente. Aquí lo importante es acordarse que esto es como una caja donde usted juega con lo que está dentro. Y usted lo puede ubicar y lo puede posicionar donde usted pues prefiera. Entonces aquí son organizaciones pues muy básicas para que lo tengan presente. ¿Listo? Bueno. También se puede utilizar otros elementos que me permiten, por ejemplo, alinear algunos de los ítems. Los ítems son los elementos que estén dentro del box. Y también puedo utilizar una palabra que se llama alinear. Entonces voy a colocarla por aquí. Este que dice alinear ítems. ¿Listo? Esa es una de las palabras que uno puede utilizar también para manipular algunos de los ítems. Entonces, alinear ítems. Aquí podemos estar utilizando, por ejemplo, el start. El start, recuerde que es una de las palabras que también se utiliza. Por aquí este que dice flex start. Aquí sí va acompañado de la palabra flex. Entonces, pues se puede utilizar este start. El end también se puede utilizar. El center. Este que dice vaseline. Y este que dice stretch. Este que dice stretch, en cuestión de alineación, es digamos que el que viene por defecto. ¿Listo? En este caso sí, para alinear, el stretch es el que viene por defecto. Entonces, si usted le coloca stretch aquí, pues no va a haber absolutamente nada porque él pues, está organizado de una forma que ya viene por defecto. Entonces, vería lo mismo que estamos viendo en este momento. Lo otro que sí podemos ver es el flex, por ejemplo. Este sí es un poquito más fácil de ver, el flex start. ¿Listo? Voy aquí a decirle a guardar y voy a actualizar para que vean cuál es el cambio. ¿Bien? Entonces, analicen cuál es el cambio, ¿sí? Con ese flex start. ¿Bien? Y antes de que se den cuenta del cambio, voy a cambiarles un momentico aquí de flex start a flex end. También para que miren el cambio. ¿Listo?
Y ahora sí, pues se imaginarán qué es lo que hacen los dos, ¿no? Voy a volver aquí al Flex Start. Y ahí está el Flex Start. Bien, entonces aquí, si ustedes se dieron cuenta, bueno, afortunadamente aquí las imágenes se nos prestan para eso. Esta imagen que está aquí, la número 1, tiene un ancho, ¿listo? Perdón, un alto. Entonces, el ancho sí está igual entre todas, entonces, pues ahí sí no funcionó. Bueno, en este caso, para el alto, ¿sí? Ahí sí vamos a utilizar la palabra alinear, que estamos utilizando ahorita, y él se va a fijar en la más alta. Entonces, aquí miren que esta es la más alta, ¿sí? La número 1 es la más alta, y las va a alinear de acuerdo a esa altura. Entonces, miren que aquí empieza desde arriba la alineación. Esta imagen, por supuesto, es un poco más pequeña, ¿sí? Pero se alineó en la parte superior. Y esta imagen también es más pequeña, pero se alineó también por la parte superior. O sea que el start, pues lo que hace es alinear por la parte superior, ¿sí? Basados en el eje vertical. Y la end, pues hace lo contrario. Entonces, cuando yo le digo flex end, lo que toma es pues la imagen más grande, ¿sí? Y alinea de acuerdo a esa imagen el resto, o el resto de los elementos que tenemos acá. Entonces miren que aquí los alineó por la parte de abajo, ¿sí? Entonces, este sí, pues les recomendaría que si lo prueban, pruébenlo con imágenes, porque si le colocamos solo texto, como aparece aquí en la parte superior, 1, 2 o 3, pues la letra tendría que ser de distintos tamaños, ¿sí? Ahí sí la letra tendría que ser de distintos tamaños para que ustedes vieran eso. Si la dejan igual del mismo tamaño, pues ahí no se van a dar cuenta del cambio. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Pero si es texto, por ejemplo, y esta letra es mucho más grande que las otras, pues por supuesto esa es la que va a tomar como prioridad. Bien. Entonces, retomando, en este caso, la modificación que estamos teniendo aquí eh, de estos dos elementos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, este de justificar se va más hacia el eje vertical, ¿sí? Y empezamos a manipular pues el eje vertical. Y este de alineación ya se está orientando más hacia el eje, perdón, eje horizontal por acá y eje vertical. ¿Listos? Perdón. Bien, entonces ahí ya usted se da cuenta que cualquiera de estos dos elementos, justificar o alinear, pues se puede utilizar en conjunto y usted puede empezar a trabajar con los dos. ¿Listo? Con los dos los puede empezar a manipular, los se puede empezar a ubicar, puede mirar cómo queda organizado cada uno de los elementos que están aquí adentro, ¿sí? Cómo se justifican, cómo se alinean, y esos elementos pues ya es más fácil que los pueda manipular y los pueda organizar dentro de su pantalla. ¿Listos? Entonces estos dos elementos, justificar y alinear los ítems, pues también es bastante importante para que lo tenga en cuenta. ¿Listos? Bueno, miremos otro por aquí. Y estamos alineando abajo, listos. Ah, bueno, el que es por defecto, ¿no? El estrés. Ese estrés es el que viene por defecto. Guardar y actualizar. ¿Ok? Miren que el estrés, pues, básicamente dejó la imagen como si no hubiéramos utilizado ese align item o esa alineación de ítem. Lo dejó como lo teníamos anteriormente. Solo, pues, aplicando la propiedad de justificar que tenemos acá, que es space between. ¿Listo? Entonces, ese estrés es el que viene por defecto, así que
Así como lo hemos visto antes de utilizar los otros, pues así es que queda. ¿Listos? Bueno, había otro por aquí. Vamos a ver si es este center. Sí. Vamos a ver este otro también, center. Vamos a ver qué hace este center que también puede funcionar para alinear. No es que sea muy chévere necesariamente, sí, sobre todo si las imágenes pues tienen una diferencia entre ellas, pero si ustedes ven el eje de alineación, en este caso es el centro. ¿Sí? El eje de alineación ya lo tomó es por la parte central, ¿no? Y pues repartió su altura a cada una de las imágenes, ¿no? Y lo que hizo fue alinear pues por la parte central. ¿Bien? Entonces esos elementos también los podemos estar alineando de esta forma, ¿no? Para que los tengan presente. Esa alineación del ítem central o por el centro, pues va a coger esos elementos y los va a empezar a manipular también. ¿Listos? Bien. Dejemos este otra vez stretch. Listo. Y a este dejémoslo estar. Miremos cómo queda. Aquí es como partimos inicialmente, cómo organizamos los elementos. ¿Listo? Bueno. Ahora sí vamos a jugar aquí con estos elementos o con la ubicación de estos elementos por separado. Por eso pues tengo clase en cada uno de los elementos, ¿sí? Le creo una clase partiendo de la letra B y le puse un 1 para cada uno de los 3 elementos que tienen las 3 imágenes. ¿Listo? Por supuesto, cada uno tiene su propio color. Si ustedes se dan cuenta el color de fondo, pues para diferenciar cada uno de los 3 elementos también por el color. ¿Listos? Bueno, a este elemento también se le puede manipular, como les había hecho, el tamaño. ¿Sí? El tamaño es el flex basis. Vamos a decirle aquí que tome flex basis, ¿sí? Y tenga un tamaño. Para recordar aquí, por ejemplo, 200, no, le habíamos puesto 400, si no estoy mal. Bien, a la primera imagen. Para ver que pues desde ahí también se puede manipular, ¿sí? El espacio o el box el flex box de la primera imagen, pues por supuesto ahí aumento de tamaño, ¿sí? Al doble. Sin embargo, vamos a mirar, aquí, voy a quitarle otra vez el flex basis. ¿Listo? Y voy a utilizar una que se llama flex solita. ¿Listo? Y voy a colocar un número, ¿sí? Para ver pues cómo se comporta. ¿Listo? Este elemento es bueno, pongamos el 1, pongamos flex 1, flex 2, pongamos flex 2. ¿Listo? A este elemento le voy a colocar flex 2. Bueno, démosle flex 2 por ahora. Vamos a ver si nos recibe solo con este dato o necesitamos otro adicional. Aquí le vamos a colocar 1 y 1. Bueno, a este a ver qué más le podemos colocar aquí. Flex 2, grow, shrink y basis. Bueno, démosla por ahora a ver si nos funciona aquí solo con este. Bien. Bueno, no le cambié el tamaño antes para que lo vieran. Voy a dejarle aquí en 1. Recuerden que el tamaño de las imágenes ya es igual. Voy a dejarlo aquí igual. ¿Listo? Ahí en teoría está igual el tamaño, ¿sí? Y está repartido. Démosle el flex. El flex. Para que vean cómo es originalmente las imágenes. Se acomodan al ancho de las imágenes. Recuerden que las imágenes están por 200 píxeles, ¿sí? Y en este caso, si yo le manipulo
el que teníamos ahorita, que es el flex, ¿sí? Y se lo coloco, por ejemplo, en 1. Bueno, todos igual. En este caso, voy a colocárselos todos igual. Y archivo guardar y actualizar. Lo que hace él con ese 1 es que las cajas o los flexbox que estamos utilizando tomen como una parte del total, ¿sí? Y se organicen entre ellas. Tomen esos, pues del total o del espacio total que tiene el display, que es la pantalla completa, ¿sí? Cada uno tome una parte. Si ustedes ven aquí, esto es como fraccionarios, ¿no? Esto es un tercio, esto también es un tercio y esto también es un tercio. Entonces, de estas tres imágenes que estamos teniendo, pues cada uno tiene un tercio eh, de todo el display. ¿Ven? Entonces, ese numerito 1 que lo estoy colocando aquí con la palabra flex, pues hace ese efecto, ¿sí? Que estos elementos o estos tres elementos que tenemos en esa fila, pues se repartan equitativamente. ¿Listo? Aunque yo también pues puedo cambiar esa repartición, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, que este sea, digamos que el doble, ¿sí? El primer elemento, y vamos a ver pues cómo se reparte. Miren que aquí está repartido pues como lo teníamos equitativamente, cada uno tiene pues el tamaño igual, digámoslo así, y ahora el tamaño 1 pues el que va a cambiar. Entonces el tamaño 1 o el del Flex Box 1 cambió, ¿sí? En comparación con los otros. Es el doble de los otros dos. Entonces esa propiedad se puede colocar con Flex, bueno, o también se puede utilizar una palabra que se llama Flex Grow. Esta palabra Flex Grow es lo mismo, ¿listo? Que solo el Flex inicial con un numerito único. ¿Bien? Entonces este Flex Grow o Flex solito con un solo número también hace exactamente lo mismo. Bien, voy a dejarlo otra vez con los unos. Bien. Y ahí otra vez pues quedamos repartidos de forma equitativa con el Flex Grow. Y ahora voy a cambiar a 2 otra vez para ver que pues vuelve a quedar otra vez con la repartición que teníamos. Un poco más grande los espacios. Sí quedó en 2. Vamos a ver. Aquí sí pareció verlo diferente, como más pequeño. Y tomó el espacio, pues lo repartió un poquito. Me parece que está como un poquito más pequeño. Pero bueno, ese Flex Growth lo que hace es pues repartir proporcionalmente, digamos, las imágenes con esos numeritos enteros que se le colocan acá. Entonces es importante esos numeritos enteros que ustedes vean acá. ¿Listo? Si usted le dice que todos son iguales, pues los elementos en algún momento van a tomarse sus mismos tamaños, ¿no? Vamos a probar aquí los ceros en todos los elementos y pues queda como por defecto, ¿sí? Igual acuérdense que inicialmente pues las imágenes aparecían de esta forma. Entonces el número 0 pues es el contenido o ese elemento contenido que está pues acomodándose dentro del espacio display que es el marco amarillo. En este caso pues ese row, no, ese grow eh, me está diciendo que en algún momento crezca el elemento para acomodarse eh, a la pantalla display. En este caso, como le dijimos 0, pues los elementos están todos de 200 píxeles. Aquí ya estamos creciendo, vamos a colocarle un 3, eh, solo al primero, para ver cómo se comporta. Entonces mire que aquí los dos elementos iniciales, perdón, los dos elementos, el 2 y el 3, quedaron del mismo tamaño y lo que hizo fue empezar a aumentar eh, el espacio del número 1 o la proporción que tiene el número 1. ¿Listo? Entonces, también aquí podemos acomodar, digamos, o mover como esa proporcionalidad de los elementos y decirle hasta dónde puedan crecer, ¿sí? Si quiero hacerlo crecer mucho más, pues por supuesto, el número va a ser mucho más grande, ¿no? Miremos a ver cómo funciona un número mucho más grande.
y qué tanto efecto pues tiene en nuestras imágenes. Ahí el contenedor no está creciendo más, está más o menos aquí, bueno, digamos que esto es casi la mitad de la pantalla. Vamos a aumentarle un número, pues por supuesto mucho más grande, un 6, y actualizar, ¿sí? Y ahí sigue ajustado, ¿sí? Aunque en este caso no crece más, ¿sí? Sí le estamos dando que haya una proporción de crecimiento frente a las otras imágenes. Por ejemplo, digámosle que este crezca 3, como la mitad. Y pues la segunda ya creció, pues por supuesto mucho más, y la tercera pues quedó igual, ¿sí? Sin embargo, pues todas tienen una proporción que hace que quede pues apenas justo eh, sobre el espacio del display, ¿listo? Entonces ese grow también pues funcionaría en caso de empezar a crecer que alguno de los elementos empiece a crecer. ¿Listos? Les decía que este grow también funciona solito. Entonces, este flex y este primer parámetro, porque son 3 realmente del flex, este primer parámetro o ese primer número que colocamos es ese parámetro grow que estábamos viendo. ¿Listo? Si me paro aquí en esta ayuda de referencia, ustedes se dan cuenta que la sintaxis dice pues no, none, que es como no aplicar nada de eso. Flex grow, que es el ajustar las imágenes de acuerdo a la proporción que le digamos. Después viene un flex shrink. Ese hace que uno de esos elementos o el que tenga ese flex eh, se pueda contraer, ¿sí? Y el flex basis, ya se acuerdan ustedes que ese es el tamaño, por lo general, que es el tamaño inicial del elemento. ¿Listo? Entonces, vamos a manipular el segundo a ver qué nos muestra. ¿Listo? Digámosle que aquí, bueno, a este no le digamos nada. Este dejémoslo igual. Digámosle a este señor que se contraiga en 1. Bueno, empecemos todos igual para poderlo manipular bien. ¿Listo? Le vamos a decir entonces al segundo que se contraiga. ¿Listo? El último no le vamos a hacer ningún cambio. Bien, voy a actualizar. Aquí están todas las imágenes iguales. El segundo no se contrae porque pues no necesita. Ahí todavía tiene espacio suficiente a la derecha. Y ahora vamos a empezar a crecer el primero. Por ejemplo, 2. Ahí creció. Vamos a ver si el crecimiento de ese elemento número 2 lo vamos a manipular también. Flex 2, flex 1. Pongámosle acá. Actualizar. ¿Listo? El 2, pues bueno, creció un poquito. Ahí se alcanza a notar un poquito el crecimiento. Voy a quitarle el flex, el grow del primero, para que veamos que sí, el segundo sí está creciendo. ¿Listo? Aquí se nota más el crecimiento, pero acuérdense que el 2 es el que se contrae. Entonces, si yo empiezo a aumentar el tamaño de ese flexbox eh, para el elemento 1, para el bloque azul, pues entonces este elemento 2 es el que en algún momento va a sufrir y él se va a contraer. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que ahora sí que el elemento 1, el azul, empieza a crecer. Entonces le voy a poner 2 aquí y se darán cuenta pues que el 2 es el que sale afectado porque lo que va a hacer es contraerse. Entonces ahí, aunque es un poquito más grande todavía que el elemento 3, él se contrajo. ¿Sí? El espacio que hay entre el elemento 2 y el 3, pues ahí ya se redujo bastante. En función del primero. Pues el primero es el que está creciendo. Entonces, ese es el famoso o el elemento que aparece que se llama flex shrink. Ese es el de contraer los elementos o el que hace que en algún momento un flexbox
se contraiga. ¿Listo? Ojo con las imágenes porque las imágenes también nos pueden estar afectando. Pero en este caso, el flex o el flexbox o la caja flexible que estamos utilizando, pues no solo va a crecer, sino que adicionalmente eh, también se puede contraer. ¿Listo? Y podemos decirle de pronto alguna que se contraiga, si es que necesitamos ese efecto, ¿no? Entre los elementos. ¿Cómo se referencia? Pues con estos unos. El primer uno es de la propiedad grow y la segunda es de la propiedad shrink. Entonces, esos son los dos elementos pues que se pueden manipular normalmente. A este casi siempre se le puede utilizar esta palabra content, que es el tercer elemento. Recuerden que el tercer elemento es el tamaño de inicio y ese content pues me dice que automáticamente él coja eh, un tamaño. ¿Sí? Entonces esta palabra content pues también es utilizada para darle un tamaño inicial o un flex basis a este mismo elemento. ¿Sí? Entonces él parte de un elemento de un tamaño pues específico. Voy a decirle aquí guardar. Aquí partió de un basis, ¿sí? Y por supuesto este content pues también ya nos afectó la imagen, ¿no? Ahí también podemos estar viendo que podemos manipular ese tercer parámetro para ver si cambia la proporcionalidad de esas imágenes. Y otra vez volvemos al que estaba anteriormente. ¿Listo? Ahí sí está primando no el content o el contenido que es el del cuadro rojo, sino está primando es el tamaño o el aumento de proporcionalidad del cuadro azul. Entonces, ese espacio es el que está aumentando. ¿Listos? Bien, entonces esos tres parámetros también los puede colocar aquí. Si usted no los necesita de esta forma, entonces recuerde que puede utilizar, por ejemplo, el grow, ¿sí? Flex grow y colocar el número entero. Si no, pues puedo utilizar el flex y ya sabe que son, pues utiliza tres parámetros, pues ya probamos que se puede utilizar uno solo, que se pueden utilizar dos o que se pueden utilizar tres para definir esas tres propiedades, ¿sí? O estas tres especificaciones, la grow, la shrink y la basis. ¿Listos? Bueno, eso también pues me permite manipular. Otra que me permite manipular imágenes, bueno, imágenes no, espacios flexiblemente dentro de otro elemento. ¿Listos? Bueno, hay un elemento también que por lo general utilizan fuera de que hemos utilizado el Flex Direction. ¿Sí? Utilizan una palabra también que se llama wrap. Vamos a escribirla por aquí. Flex. Aquí nos da las ayudas. Vamos a ver si aquí aparece Flex. Vamos a ver si aquí no la veo. Flex Direction. Desde acá. Flex Wrap. ¿Listo? Bueno. Esta también, esta wrap, lo que hace es empezar a fijarse en la cantidad de cuadritos que tenemos de cajas flexibles y en caso dado de necesitarlo, pues puede empezar a utilizar otras filas adicionales. ¿Listo? En caso de necesitarlo, pues él puede empezar digamos, a crecer. Vamos a ver si nos funciona aquí en este espacio, que es el box flex grande. Y vamos a decirle que este señor eh, no se contraiga. Vamos a ver cómo queda aquí. Bueno, aquí quedó igual. Vamos a decirle al espacio 2 que crezca, a ver si obliga a la tercera a tomarlo o esta proporcionalidad no nos sirve. Guardar. No, esta proporcionalidad no nos sirve. Nos toca agregar más elementos. Voy a ir aquí al HTML. Por aquí yo tenía una imagen adicional. Que habíamos utilizado ayer.
y la vamos a agregar. A ver si lo obligamos a tomar una segunda fila. ¿Listos? Por defecto le voy a colocar aquí 300 de ancho a todas. Listo, 300 de ancho a todas y guardemos y actualicemos. Bueno, imágenes 300. Bueno, ahí está, del lado derecho está la otra imagen, ¿sí? Vamos a ver si le empezamos a cambiar de tamaños y le obligamos a que él tome una segunda fila. Creo que no me va a hacer quedar mal porque, bueno, listo. Flex, repartimos este flex, no repartimos. Utilicemos el flex basis, que es el tamaño original, digámoslo así. Está en 300. Aumentémoslo a 400 píxeles. Listo. Este también quitémoslo. Este también quitémoslo. Listo. Vamos a archivo guardar. A ver si lo obligamos. Listo. Ahí lo obligamos entonces. Entonces esta propiedad, vuelvo y juega, esta propiedad flex wrap, ¿sí? Con su propiedad wrap, cuando le coloca aquí el no es porque él no va a hacer lo que le estamos diciendo que de utilizar otra fila. Entonces el no adelante nos daña, digamos, todo lo que estamos haciendo. Pero el wrap sí lo que hace es obligar, si los elementos son muy grandes, empezar a obligar pues a utilizar otra fila. ¿Listo? Entonces en este caso ya no nos quedó todo en una sola fila, sino que miren que aquí ya los elementos 3 y 4 ya empezaron pues a tener un espacio. Y no le coloqué bueno, ay, tampoco le coloqué color, pero bueno, listo, por lo menos ahí ya aparece la palabra. Bien, entonces los elementos 3 y 4 pues lo que hicieron fue cambiarse a una fila. Entonces ese wrap me permitiría que esa caja flexible, pues si tiene que empezar a cambiar de tamaño porque los elementos son muy grandes, pues él empieza a acomodarse en cada una de las filas y empieza a aumentar en filas. ¿Listo? Bueno, ese es el estilo que aparece aquí que se llama wrap. También está el reverse. Por supuesto, pues vamos a probarlo cómo actúa el reverse, que vamos a actualizar. Y lo que hace es pues utilizar la fila superior. Entonces, el wrap solito utiliza una nueva fila hacia abajo, ¿sí? Y el reverse pues utiliza una nueva fila a la parte superior. Entonces, lo que hace es irse hacia la parte de arriba, ¿sí? Pero también pues está abriendo una nueva fila. Recuerden que esta nueva fila pues es donde está la imagen 3 y la imagen 4. Bien. Bueno, esos son algunos elementos también que yo diría que son un poco más fáciles de manipular eh, que lo que estábamos haciendo anteriormente eh, o lo que hicimos ayer con las grid. Por aquí están las grid, que colocaba uno pues la columna, la fila, bueno, ese tipo de cosas es un poquito más complicado porque es más escritura, mientras que esta mire que ya con unas pocas líneas ya podemos organizar las imágenes pues un poco más fácil, ¿sí? Entonces con esas pocas líneas ya podemos empezar a cambiar pues las propiedades y repartir las imágenes. Bueno, aquí en este caso le colocamos imágenes dentro, pero acuérdense que estos son elementos que pueden contener algo más, ¿sí? Entonces esta cajita azul que aparece ahí pues sí yo le coloqué una imagen, pero pues no necesariamente tiene que tener una imagen únicamente. ¿Listo? Piensen en espacios. Yo le coloqué aquí imágenes como para que sepan que hay algo adentro, pero piensen en espacios. El color azul de la imagen 1 pues es un espacio, el color rojo es otro, el color verde es otro. Bueno, y al cuarto sí no le puse color, pero esos serían los espacios dentro del marco amarillo que sería la caja más grande, ¿sí? Entonces estamos manipulando todos esos espacios individuales dentro de un espacio pues mucho más grande.
Y eso es lo que hace básicamente el flex, ¿listo? O el display flex. Me parecería que es un elemento mucho más fácil de trabajar que el grid, ¿listo? Y por supuesto, pues la gente está utilizando mucho más el flex que el grid en este momento, ¿bien? Para organizar sus elementos y para organizar sus cosas. ¿Bien? Esa es una forma de organización también para complementar la que estábamos haciendo ayer. La de ayer es un poquito más difícil, pero pues digamos que este es un método nuevo, este flex, y es bastante útil para cuando lo vayan a utilizar y organizar sus cosas. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí eh, de los elementos que vimos. Hay algunos elementos que sí, por supuesto, será más fácil organizar en el grid, ¿sí? O de pronto la posición será más fácil ubicarla dentro de un grid. Pero yo, pues, por supuesto, yo manejaría múltiples flexbox, ¿no? No solo una, ¿sí? Sino podría manejar muchas más. Entonces, acuérdense que estos son espacios que se pueden manipular muy fácil, pero esto, pues, en el ejemplo solo es un espacio del marco amarillo. Eh, yo le puedo colocar muchos más espacios, ¿sí? Entonces, es como si tuviéramos una cuadrícula dentro de otra cuadrícula, ¿sí? Y podríamos empezar a manipularla, pues, a nuestro gusto. Aquí es un elemento, pues, un ejemplo pequeño. Una sola cuadrícula y con 4 elementos internos que estamos manipulando, para que se den cuenta pues cuál es el comportamiento eh, de esos elementos. ¿Listos? Vamos a dejarlo poquito como estaba anteriormente. Listo. Y ahí están los 4 elementos, eh, pues como quedarían inicialmente. Bueno, recuerden que el marco amarillo es porque, pues, para que se den cuenta que esa es la caja grande. No hay otro fin de ese color amarillo. No es que se vea muy bonito el amarillo, pero pues esos colorcitos son más para diferenciar las cosas. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esos flex. La idea es practicar esos elementos. Ya les había dicho que una de las cosas que uno puede hacer, por ejemplo, es organizar imágenes. Algo sencillo sería una imagen, ¿sí? Un álbum de imágenes, pero pues acuérdense que esa división soporta muchas otras cosas. ¿Sí? Aquí yo le puedo colocar, no sé, que cuando yo le dé clic a esta imagen, pues haga algo, ¿sí? Me lleve a un enlace de referencia hacia otra página y a otro punto de otra página, ¿sí? Con un href, con una, sí, con un href, ¿listo? Entonces, podría ser que esto adicionalmente tenga un enlace para llevar a otro lado. O bueno, esto no puede ser otra imagen, puede ser de pronto texto. Entonces, ahí ya usted puede empezar a acomodar también las cosas. O texto e imagen. Eso también serviría para acomodar texto e imagen. De pronto, para no utilizar esa propiedad flotante que vimos anteriormente, pues se podría organizar todo dentro de un flex, ¿sí? Dentro de un flexbox. ¿Listo? Eso sería pues bastante útil para organizar también varias cositas. Recuerden que esta es la sesión número 8, ¿no? Ya solo nos queda mañana, prácticamente mañana. eh, y bueno, digamos que el 31 también, que sería el lunes, porque ese ya es la finalización. Solo nos quedan pues dos cositas de hacer mm, adicionales, pero ya prácticamente el contenido grande de sus proyectos ya lo pueden hacer perfectamente. Entonces, pues espero ver que apliquen todos estos conocimientos a sus proyectos. Aprovechen esos tiempos que tenemos para, eh, de pronto que hacemos la clase más corta, aprovechen esos tiempitos también para hacer una práctica pequeñita de esos elementos que estamos viendo. Y adelantar, por supuesto, su proyecto. ¿Listos? No se les olvide los que no me han enviado el avance de proyecto hasta la sesión 5. eh, pues ojo con eso para que lo envíen. El ejercicio 9 y 10. Bueno, estamos hablando de la sesión 9 y 10, Camilo, o ejercicios dentro de la sesión 8. De la sesión 9, vamos a ver, sesión 9. Dice diseño líquido fijo con tablas, diseño fijo con contenedores. Bueno, aquí ya utilizamos los div, pues sería más fácil. Ese puede ser tiempo que estemos utilizando. Yo miro aquí también que hay sobre este tipo de diseños. Esto es más de diseño, como recomendaciones, ¿sí?
Aquí digamos que hicimos la práctica de cómo funcionaban los elementos. Aquí esto es un poco más de diseño, ¿sí? De cómo serían como las recomendaciones, pero pues sí, son muchos elementos que ustedes han visto ya utilizados, ¿listo? Entonces sí es más de diseño. Y aquí ya es más hacia la publicación de elementos. Entonces a la publicación de la página, ¿listo? Como darles una idea de cómo se podría llegar a publicar una página. Y por supuesto, pues acá habrá unas cositas de servidores o de cómo se publicaría una página sencillita localmente para que usted la pueda ver como simulando un servidor y la pueda pues reproducir sin necesidad de utilizar este Code Avengers. ¿Listo? No hay necesidad de utilizar el Code Avengers. Aquí nosotros podemos montar un servidor. eh, por ejemplo, montar unos servicios como si fuéramos un servidor de página aquí con este elemento que se llama One Server 64. Bueno, hay otros. Y simulamos un servidor con nuestro equipo y ahí ya podemos visualizar la página, ¿sí? Y podemos recorrer la página en un navegador sin estar abriéndola aquí con eh, el Code Avengers. Entonces, sí, hay otras cositas adicionales. Parece lo mismo, pero sí es un poquito como de complemento ya para finalizar y que les dé tiempo de completar su proyecto, que es lo importante. ¿Listo? Es más para que completen el tiempito como para que completen ya el proyecto y lo finalicen y lo pulan y ya apliquen lo que tienen que aplicar exactamente. ¿Listo? Bueno, que es prácticamente lo que han conocido estos días. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No hay problema? ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí. Eh, en las otras, pues van a ser un poquito más de pronto de teoría de algunos de diseño, de recomendaciones en las otras dos, pero pues igual ese tiempo también les sirve para que finalicen su página y para que la vuelvan bien bonita. ¿Listos? Entonces, voy a tener aquí la grabación.